Muy buenas, te doy la bienvenida a este vídeo sobre entrevistas de trabajo, sobre todo para Reino Unido, pero te puede servir para cualquier otro país, ¿vale? Porque las bases son las mismas siempre. Y lo primero de todo, me gustaría darte la enhorabuena. ¿Por qué? Porque si te han llamado para una entrevista de trabajo es que ya tienes el trabajo a medio conseguir. Simplemente te quieren conocer mejor, quieren saber más de ti, quieren que les soluciones algunas dudas y que cuentes un poquito para saber más tu actitud, tus competencias, qué sabes hacer y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos lo vamos a tomar no como horror terror una entrevista de trabajo, sino más como, no sé, esa primera cita con esa persona que te gusta tanto, una cita a ciegas de Tinder, algo que sí, vamos a estar nerviosos, pero a la vez que vamos a recibir con ilusión, ¿vale? Porque nos va a facilitar muchísimo a la hora de enfrentarnos a la entrevista el día D, a la hora H. Pues bien, yo siempre lo digo, más preparación, menos equivocación. Y tenemos tres áreas de preparación. La primera es la empresa, la segunda vamos a ser nosotros y la tercera va a ser un poco ese halo desconocido de preguntas raras que me dicen siempre, que yo para mí son útiles, que son preguntas competenciales, ¿no? Y que nos tenemos que preparar de otra manera. Preparación sobre la empresa, ¿no? Sobre nuestro potencial cita. Y lo primero que tenemos que hacer es revisar la web de la empresa y sus redes sociales, saber a qué se dedica. Siempre lo van a preguntar, ¿has visto la web de la empresa? Y si no nos lo preguntan, tenemos que saber sacar el tema. He visto que hacéis esto y yo también lo hago. Esos son puntos a vuestro favor siempre. Revisad el dress code, preguntarlo si no os lo han puesto y si no conseguís verlo bien. ¿Por qué? Porque ir un poquito más arreglado de la cuenta no pasa nada. Pasarnos en exceso o en defectos sí que ocurre y es una falta de respeto increíble. Aquí en Reino Unido se tiene muy en consideración. Y bueno, pues otros datos de interés es lo que os decía. Si he visto la web que hacéis esto y yo también lo hago. Yo que sé, sois súper ecologistas y habéis visto la página de Greenpeace. Pues obviamente ese es otro dato de interés, saber cuáles son sus últimas campañas ecologistas y demás para poderlos destacar dentro de la entrevista. Luego, revisar cómo se llegan a las instalaciones, súper importante. Una dirección que no hemos cogido bien, que no sabemos a dónde ir, nos corta la carretera, hay atasco, en Google nos aparecen tres direcciones distintas. No, todo esto, preparación por adelantado, si tenemos que preguntar, que nos confirmen, no pasa absolutamente nada, pero el día de a la hora H tenemos que llegar en perfecto. Y luego, por último, hacer una comparativa de salarios, porque posiblemente salga el tema salarial. Y aquí la voy a dejar para el final porque es parte de la sección de preguntas, pero que la tengáis muy en consideración. Os he dejado un par de Indeed o Glassdoor o simplemente cuando estaremos buscando trabajo, sabemos perfectamente qué salarios van saliendo y qué salarios queremos aceptar. Entonces, bueno, preparación de las preguntas normales que me dicen en las asesorías. Son preguntas relacionadas con vuestro puesto de trabajo, con vuestra experiencia, con vuestro background. Y esto es súper fácil de organizar. Entonces tenemos, por un lado, la job description o la oferta donde vienen todas las tareas y si no viene lo podéis pedir. Y por el otro lado tenemos nuestro currículum. ¿Qué hacemos? Juntarlo. ¿Y qué puede pasar? Pueden pasar tres cosas. Primera cosa que puede pasar es que lo que pone la job description lo sabemos hacer en nuestro currículum. Win-win, campeones. Pues hay que buscar ejemplos de situaciones que nos hayan pasado para poder explicar ese trabajo o esa tarea que están pidiendo, ¿vale? O dar números, ofrecer algo que explique, no quedarnos en la entrevista, sí, lo hago, no. Pues sí, y además me acuerdo un caso que, les pongo el caso mío, tengo un ejemplo de un despido que me pareció bastante injusto que fuera despido y conseguí que fuera la empresa lo coordinara como una baja voluntaria. Y ganamos el caso y yo salvé a la empresa, le ahorré 3.000 euros. Ejemplo fácil, llano, simple. ¿Cuánto he tardado? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Genial.
Pues esto con cada una de las cosas. Ahora os diré después una teoría que os va a ayudar muchísimo para explicar estos ejemplos. Segunda cosa que puede pasar es que haya cosas en la job description que no sabemos hacer, con lo cual, ay Dios mío, ¿qué digo? No lo sé hacer. No, cuidado, aquí es la actitud la que cuenta. Entonces, he aplicado porque me interesa continuar mi desarrollo profesional y saber cómo organizáis eso. O lo he probado de otra manera, he trabajado en ello de otra forma y no con este programa específico, con lo cual al final, en cuanto aprenda a hacerlo, las bases son las mismas, ¿no? Siempre dar una solución, un quiero conseguirlo, quiero hacerlo, quiero aprenderlo, para que se note vuestra actitud y proactividad, que no vea a la empresa o la persona que os entrevista que vais a ser una carga, que vais a ser un no lo sé hacer y hasta que no me des la formación de cabo a rabo no voy a hacer nada. No, eso no se va buscando. Y luego la tercera cosa que puede suceder es que haya cosas en nuestro currículum que no estén en la job description y que además puedan darle valor a la empresa. Hacer un highlight, quedaros con esas cosas porque os van a preguntar. Una de las preguntas que se suelen hacer es ¿por qué te tenemos que contratar? Bueno, pues porque además de saber hacer todo lo que dice en la job description, os puedo aportar como valor extra todas estas cosas que sé hacer, que no las tenéis aquí apuntadas, pero creo que aportaría muchísimo valor y mejorarían X o Y en la empresa. Y por último, nos tenemos que preparar también ese lenguaje corporal, porque ya lo tenéis aquí, el 93% de la comunicación es lenguaje no verbal. Es el tono de voz y el lenguaje corporal, los gestos, la cara, a dónde miramos, etcétera, etcétera. Cuando solo el 7% es lo que decimos en realidad, ¿sí? Entonces, para ello, hago la comparativa España-Reino Unido porque son los dos países que he tocado yo. Hay que saber adaptarse y hay que saber cortarse un poquito y hay que saber cambiar el chip, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí os pongo un poco las características de cuando hablamos en inglés y cuando hablamos los españoles, ¿no? Entonces, ellos, pues, para ellos es como ir de sobrados, ir de pasotas, de no me importa nada, no quiero saber nada de nadie. Y para eso, ellos es, o sea, para ellos eso es lo que les demuestra que saben del tema, porque no se muestran nerviosos en ningún momento. Aunque por dentro estén ardiendo de nerviosismo, por fuera no se demuestra. ¿Qué pasa? Que nosotros somos todo lo contrario, hacemos muchos gestos, nos movemos, hablamos rápido, hablamos alto. Para los ingleses somos un poquito vastos o rudos, ¿no? O brutos, porque no hacemos esa politeness de ¿qué tal el tiempo? Me encantan tus oficinas, etcétera, etcétera. Entonces, al gesticular mucho y hacer mucho movimiento, para los ingleses estamos nerviosos, no estamos seguros de lo que estamos diciendo y al final es algo que nos va a afectar negativamente en una oferta de trabajo, ¿vale? A modo resumen, súper bonito este cuadro, me encanta. Cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ir preparados con todo lo que os acabo de contar. Se suele decir que no está de menos llevar un currículum impreso. Yo lo que suelo hacer es que me lo dejo en mi correo electrónico y si veo que tienen algún problema para rescatar mi currículum, oye, déjame tu email que te lo envío en un momentito y lo puedes imprimir, ¿vale? Hay que ensayar, preparación de nuevo, no memorizar, porque una persona nos lo va a preguntar una pregunta de una manera y otra de otra y al final esto va a ser, nos va a jugar en contra. Entonces, saber y conocernos muy bien a nosotros mismos más que ensayar para que podamos dar las respuestas adecuadas. Investigar sobre la empresa, ya lo hemos dicho. Llegar 10 minutos antes, no una hora. Bueno, puntualidad inglesa son 10 minutos antes, ni 15 ni 5, 10. Si llegamos antes, mucho antes, nos vamos a poner, la persona que entrevista se pone nerviosa porque es como, ¿qué hace esa persona esperando ahí? No queremos que se quede esperando ahí, se va a cruzar con la otra persona a la que estamos entrevistando, queda fatal, etcétera, etcétera. Entonces, si llegáis antes, quedaros fuera, ¿sí? Piensa en la entrevista como si fuera una conversación y me voy a saltar la otra. El entrevistador no es tu enemigo porque es el que te va a dar el trabajo. Esto es lo que os hablaba de la cita ciegas.
¿vale? Queremos que la cita funcione, o más o menos funcione. Entonces, vamos a cogerlo con positivismo, vamos a cogerlo con ganas. Demostrar confianza en nosotros mismos es básico. Si no, yo no demuestro mi confianza en mí, nadie me va a confiar, ¿vale? Hay que hacer tripas corazón y por eso digo, más preparación, menos equivocación. Cuando sepas dar las respuestas, te va a salir de corrido y es como si estuvieras hablando con un amigo, de manera más formal, sí, pero vaya. Siéntate con la espalda recta y respira, ¿no? Esto también es muy importante, el lenguaje corporal, que era lo que os hablábamos. Si yo me acerco así tanto, os como el espacio vital, ¿no? Que se dice, que es un poco un círculo que tiene cada persona alrededor, y esto molesta mucho a los ingleses. Si me cruzo de brazos es como una situación desafiante, ¿no? Entonces yo siempre digo las manos entrelazadas, apoyados en la mesa, un poquito con la silla, espalda en la silla, en el respaldo, y hablamos tranquilamente, no pasa absolutamente nada. Si tenemos que hablar más despacio, lo hablamos mucho mejor. Si tenemos que pensar un poquito, lo decimos, déjame que piense ahora porque no recuerdo este ejemplo en particular. O me puedes poner otro ejemplo que este ahora mismo no me sale. No pasa nada porque efectivamente lo que dice el último punto es que seguro que cometemos algún error y no tenemos todas las respuestas para las preguntas. Pero eso no se evalúa, se evalúa más cómo respondéis y qué tipo de respuestas dais, ¿vale? Entonces, vamos con las teorías. Esa es súper importante, el DAFO o en inglés SWOT. Tenemos que sacar nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas. ¿Por qué? Porque nos van a preguntar por nuestras fortalezas y tenemos que saber definirlas. Nos van a preguntar por nuestras debilidades y ahora os diré cómo responderlas. Y luego, el tema de las oportunidades es que las fortalezas que tengamos se van a convertir en posibles oportunidades para la empresa y las debilidades que destaquemos van a ser amenazas para la empresa. Entonces es muy importante que sepamos hacer bien este ejercicio. ¿Qué te parece? ¡Qué horror! Ya está esta tía con las películas estas mentales. Hazte un test de personalidad. Hay un montón de test de personalidad gratuitos. Háztelo. Te va a destacar tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Quédate con eso, ¿vale? Luego tenemos también la ventana de Johari, que es un poco similar al DAFO, pero esto es que pides a otras personas que hagan el ejercicio por ti, ¿vale? Entonces ellos, tú le dices que te definan, ¿no? Que te den palabras o frases con las que definirte. Cuando te den todas las hojas, las vas leyendo. Si es algo que dicen de ti que tú sabes que tú eres, va al área pública. Si es algo que dicen de ti, pero que tú no sabes, es el área ciega y tú tienes que pensar, ¿no? Piensa qué potencial tienes ahí que los demás saben de ti, pero que tú dudabas un poco, ¿no? Para destacarlo también y ser una posible fortaleza futuro. Luego, lo que tú conoces de ti que otras personas no han dicho y que, bueno, pues si quieres es el área oculta, ¿no? Pero si quieres lo puedes destacar en un momento determinado o directamente, pues si no quieres que esa parte se sepa de ti, pues la dejamos ahí oculta. Y por último, el área desconocida, que es lo que ni tú sabes de ti ni los demás saben de ti. Y es al final el salir de tu zona de confort y lanzarte a una nueva aventura que ni en tus mejores sueños hubieras pensado, ¿no? Como por ejemplo mudarte a otro país. Y aquí estamos. Y este es el supermétodo para explicar nuestras tareas que hacíamos en otras empresas para demostrar en el nuevo trabajo, en esta entrevista, que podemos sacarlo adelante, ¿no? Es el método STAR porque es S de situación, T de tarea, A de acción y R de resultado. Entonces, lo que os decía del ejemplo que di, pues nada, tuvimos un caso de una trabajadora, situación, ¿no? Tuvimos un caso, una trabajadora que desapareció del mapa por completo. Esto es caso real que me ha pasado. Mi tarea era asesora laboral, con lo cual puse sobre la mesa el procedimiento a seguir para intentar contactar a esta persona o a su contacto de emergencia. No hubo manera de localizar ni a esta persona ni a ninguno de sus contactos de emergencia
Pero la manager, su jefa, de la localidad donde ellas estaban, me contó que efectivamente aquello era una ciudad pequeña y que sabían perfectamente dónde estaba y lo que estaba haciendo y demás. No voy a entrar en detalles morbosos. Total, acción. Pues nada, puse las cartas sobre la mesa y di distintas opciones o distintos caminos que podíamos llevar a cabo. Y al final, pues uno era despedirla por no ir a su puesto de trabajo y el otro era causar baja voluntaria. La empresa dijo, vamos a intentar la baja voluntaria, no perdemos nada y nos ahorramos el dinero de la indemnización. Pues efectivamente la persona pensó que el burofax que enviamos era debido a el despido y lo recogió y apareció ahí la baja voluntaria, con lo cual además para curarnos un poquito en salud le puse en la carta que si no nos respondía en un plazo de 48 horas justificando su ausencia, entenderíamos que era baja voluntaria de forma expresa, por el mero hecho de por forma tácita, ¿no? Por el mero hecho de no aparecer en su puesto de trabajo. Con lo cual, baja voluntaria, ahorro de 3.000 euros a la empresa. Y por último, tenemos la matriz de Eisenhower, que es la manera perfecta de explicar cómo organizamos el trabajo, cómo nos organizamos el tiempo. Y si no sabemos organizar el tiempo ni el trabajo, lo llevamos un poquito complicado, con lo cual esta matriz de Eisenhower nos viene al pelo. Rápidamente, ¿qué viene a decir esta matriz? Si es urgente y es importante, lo hacemos. Si es urgente pero no es importante, lo dejamos a otras personas, ¿no? Pedimos ayuda, lo delegamos, etcétera, etcétera. Si es importante pero no es urgente, lo vamos a planificar y vamos a ir organizando paso a paso esa tarea. Y por último, si no es importante y no es urgente, no lo vamos a hacer, porque hay cosas siempre urgentes e importantes que hacer primero. ¿Bien? ¿Qué ocurre aquí? Pues que se trata de priorizar. Entonces son las explicaciones que tenéis que dar en los trabajos. Priorizo, creo una lista de tareas a hacer y defino cuáles necesito sacar ya, cuáles puedo dejar para un poquito más adelante, cuáles me puede ayudar compañero de trabajo e ir organizando un poquito y a qué cosas le tengo que decir que no, obviamente, porque es como hay que hacerlo. Pero bueno, última parte, las preguntas, que sé que es lo que más te interesa. Pero bueno, también es muchísimo más importante prepararse porque si te sabes todo lo que hemos dicho hasta ahora, las preguntas te van a salir solas. Entonces tenemos la primera preguntas trampa, que llamo yo. A ver, no se trata de nos aburrimos y hacemos preguntas raras, el psicólogo de turno que se le va la pinza, etcétera, etcétera. Bueno, a veces sí, pero vaya. Básicamente es un poco saber cómo respondéis a las preguntas, cómo respondéis ante situaciones que os son totalmente inesperadas, que no conocéis para nada, que no sé cómo reaccionáis en realidad y qué tipo de creatividad tenéis a la hora de responder. Con lo cual, cualquiera de estas preguntas chorras que pueden parecer en un primer momento, debéis responder con una explicación, ¿vale? Si, yo qué sé, ¿qué prefieres ser, cazador o recolector? Pues ya sabemos que el cazador va a ir un poco más en tema de leadership, ¿no? De líder, y el recolector es un poco como más confiado, ¿no? Yo, a mí dame mi trabajo que yo lo hago. Ahí sí que hay un poquito de tejemaneje, ¿no? De quieres ser más líder o quieres ser menos líder, etcétera, etcétera. Pero bueno, es más la explicación que damos. ¿Crees en el coco? Sí, no, no. O sea, hay que decir por qué sí o por qué no. Y entonces, pues es un poquito ahí, eres de Nutella o de nocilla o Nutella. Pues un poquito ahí, ¿qué marca serías? ¿Qué eslogan serías? ¿No? Ahí hay que buscar un poquito conocerse bien para poder dar esa respuesta. Y, y es más eso, la creatividad, que es lo que se busca, ¿no? Y el cómo salir de situaciones totalmente inesperadas, un SOS y a ver qué tal respondéis. Pero ya entrando en las preguntas habituales, las que se suelen hacer, y estas ya no son tanto de lo que os decía del currículum y la job description, son preguntas de competenciales o de competencia
y son más que nada preguntas para conoceros mejor. Porque obviamente diréis, ¿no? Pues sí, porque algo que he aprendido en Reino Unido es que la formación se puede dar, pero la actitud no se puede cambiar. Y esto es muy importante. Entonces, la persona que os está entrevistando necesita saber cuál es vuestra manera de ser, cuál es vuestra actitud, cómo os comportáis, porque si no casáis con el equipo estáis fuera, porque necesita saber que hay conexión. Pasamos más de 8 horas todos los días en el trabajo, con lo cual hay que intentar llevarse bien. ¿Bien? Entonces, vamos a ir paso por paso, pregunta por pregunta. Háblame de ti. No hay que empezar por el medievo superior y el Big Bang. Simplemente hay que hacer como la intro del currículum, es lo que tenéis que soltar aquí. Y un poquito eso, lo que vais, background, tal, y qué es lo que vais buscando. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? Bueno, has mirado la página web y has visto qué cosas de ellos te gustan. Y es hacerles un poco la pelota. No queremos trabajar por el dinero, obviamente sí, pero no lo podemos decir, ni por cosas psicodélicas. Simplemente es que te gusta de la empresa y hacerles un poquito la pelota para demostrar que te has leído o que has investigado la empresa. ¿Por qué eres el candidato ideal? Pues acuérdate de eso, de que aparecía en tu currículum y que no aparecía en la oferta, y es todo lo que puedes aportar a la empresa. Quiérete, valórate, tírate el pisto, lo que tú quieras, pero eso es lo que tienes que contar ahí. ¿Por qué no deberíamos contratarte? Bueno, pues esto es darle un poquito la vuelta a la tortilla y contar de nuevo porque sois los candidato ideal. ¿Cuál es tu mayor defecto? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Esta es súper, o qué te gustaría mejorar de ti. Súper importante, no nos quedemos en el error. Busca algo que sea, una debilidad, pero a lo que le estás buscando solución. Te pongo mi ejemplo. Soy una persona que procrastina mucho, lo dejo todo para última hora, porque bajo presión actúo muy bien. Total, que no voy a decir eso, ¿no? Entonces me quedo con el solo procrastinar, pero ¿cómo lo sé? Lo que suelo hacer es tener una agenda súper bien organizada, mi Outlook está lleno de avisos y me voy repartiendo el trabajo para no dejarlo para última hora. No me quedo en el problema, me busco la solución y busco algo que no sea que no afecte mucho al puesto en realidad que voy a hacer. Descríbete en 3 palabras o cómo te definirías. Lo mejor que puedas encontrar. Evita las típicas, ¿vale? Pero busca algunas que den valor. Yo, por ejemplo, me describo como, perdón, resiliente, paciente y perseverante, que para recursos humanos está muy bien. ¿Cómo reaccionarías ante situaciones de estrés? ¿Cómo te organizas para cumplir los plazos? Madrid Eisenhower. Os organicéis como queráis. ¿Por qué dejaste tu anterior empleo? Nunca cosas negativas. Nunca tiramos mierda sobre las anteriores empresas. Entonces, pues nada, diferencias de objetivos, quería buscar nuevas oportunidades, ha tenido quiebra económica, eso se puede decir porque es lo que hay, cosas así, pero sin llegar a tirar mierda sobre nadie. ¿Cómo reaccionas ante un conflicto con algún compañero? Y esto es un poquito a ver de si te vas a liar a hostias con él o no. Y mejor no. Entonces buscar la manera lógica de actuar, pero también sin estar siempre acudo al manager, acudo al manager, acudo al manager, ¿vale? O sea, es un poco resolución de conflictos. Describe una situación en la que hayas fallado o cometido un error y cómo lo solucionaste. De nuevo, igual que el defecto, centraros en la solución, no en el defecto, ¿vale? Es enfoque ahí. Describe una situación de la que estés orgulloso. Pues cúbrete de gloria y cuenta aquello donde te han valorado, donde te has recibido un premio, etcétera, etcétera. ¿Dónde te ves en 5 o 10 años? Bueno, ya estamos con lo de no sé qué lo que voy a hacer mañana, cómo voy a saber lo que voy a hacer en tanto tiempo. Bueno, pues es un poco saber. Y si sabes cómo es la estructura de la empresa, vas a saber responder a esta pregunta. Entonces, súper importante. ¿Dónde te ves, perdón, en 5 o 10 años?
pues teniendo todo el conocimiento posible para este puesto, ¿no? Liderando este departamento a lo mejor, o siendo un senior en la empresa, o habilitando, yo que sé, nuevos mercados para la empresa. Siempre buscad ese desarrollo, esa carrera profesional ahí dentro, progresión, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si son empresas muy grandes y sabéis que hay una estructura, pues podéis decir que sí, que vais a escalar, promocionar, ascender, etcétera, etcétera. Pero si es una empresa chiquitita o que tiene una estructura, un organigrama plano, no podéis decir que queréis ser el CEO de la empresa, porque el CEO de la empresa es seguro el dueño y no vais a ocupar su lugar, ¿no? Entonces, un poquito con cabeza. ¿Cuáles son tus expectativas salariales? ¿Cuánto estás ganando ahora? No os lo pueden preguntar. Sería un poco que os lo pregunten. Entonces, nos vamos a las expectativas salariales. Primero de todo, preguntar a la empresa qué es lo que pagan. Y si no os lo saben decir, qué presupuesto tienen. Y si todavía se escapan de responder, vamos a dar siempre un margen. Mínimo, máximo, entre esto y esto o directamente el mínimo. Pero no vamos a decir quiero ganar 25.000 o quiero ganar 80, ¿vale? Ni tampoco, pues ahora como gano 30, pues quiero ganar 40. No, nunca digáis lo que ganéis ahora mismo. Pero sí dar una banda salarial, decir que bueno, que podéis estar abiertos a negociaciones o a discusiones, porque también lo que se suele hacer es que, bueno, si vosotros estáis buscando, yo que sé, entre 30 y 35, pero el puesto dice máximo 30, podéis aceptar esos 30, pero decirle a la empresa, después de mi periodo de prueba, quiero revisar salario. Y si habéis conseguido X objetivos, decirle, ya tenéis el dinero para subirme a mí el sueldo, ¿no? Es un poquito así, jugar las cartas. Y por último, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Bueno, yo sé que aquí últimamente sí, por favor, pregunta. Os puedo prometer y prometo que yo no he tenido preguntas al final de la entrevista y me han cogido. ¿Por qué? Porque ha ido todo tan bien enlazado durante la entrevista que no ha hecho falta que pregunte nada. Pero bueno, en cualquier caso, si os quedáis con la duda, preguntad cosas que ya os hayáis preparado antes, que tengáis dudas y que necesitéis que os resuelvan. Pero nunca preguntéis cómo me veis en este puesto. Estamos en plena entrevista, no lo sé todavía. ¿Qué tiene que tener vuestro ganador? Bueno, es un poco surrealista, ¿no? Sí que hay veces que se os suele preguntar esto de, ¿es un puesto, o sea, por qué estáis poniendo este puesto de trabajo, ¿no? ¿Por qué lo estáis ofertando? Pues un poquito para saber si el equipo está creciendo o ha sido alguien que se ha ido o, ¿sabes? Se puede preguntar por qué se ha ido y demás. Pero no vayáis más allá a preguntas surrealistas de ¿cuál es el challenge más grande que habéis tenido en el equipo? Pues lo primero de todo, te importa cero porque todavía no te hemos contratado, ¿no? Entonces queda un poco, ¿no? Raro. Pero bueno, que eso, queda ahí. Y por último, agradecemos, porque hay que agradecer siempre. Y después de haber hecho la entrevista, no os voy a decir esa misma tarde porque quedáis un poco desesperados, pero bueno, a lo mejor al día siguiente agradecer, si os gusta mucho la entrevista, agradecer, destacar un par de cosas de la entrevista que en la que sepáis que habéis niquelado ahí bien y que estáis deseosos de que os den un outcome, ¿no? Un resultado final de si habéis sido seleccionados o no. O si, por ejemplo, os dicen, bueno, otra de las preguntas, ¿cuál es el proceso, o sea, cómo va el proceso de selección, ¿no? ¿Qué fechas tenéis? Y si os dicen, yo que sé, bueno, pues el viernes terminamos de hacer entrevista, bueno, pues entonces guárdate ese email de agradecimiento para el viernes y, oye, me habíais dicho que el viernes terminabais, quiero saber qué tal ha ido todo y daros las gracias de nuevo. Queda súper guay. Así que nada, muchas gracias por haber visto este vídeo. Como siempre, dale like si te ha gustado. Si tienes alguna otra pregunta que quieras destacar, escríbemela en comentarios y suscríbete para ver nuevos vídeos, el primero o la primera, antes que nadie. Saludos.